Coyeye, que te acompaña. Nos movemos con inercia. Buenos días, criaturas. Soy tu tía Katia y vengo a hablar de movilidad. Porque moverse no es solo ir de un punto a otro. Trasladarse es un acto político. Todos los días tomamos pequeñas decisiones sobre cómo nos movemos, cómo caminamos, cómo manejamos y qué transporte usamos o si tenemos acceso a él. Decisiones que parecen mínimas, pero que definen la vida en común. En el papel, las 10 leyes dicen una cosa: que la movilidad es un derecho, que el transporte público es un servicio, que la infraestructura debe priorizar la vida y que el interés público debería estar por encima de cualquier otro. Pero entre lo que se escribe y lo que se vive, hay una distancia que se nota en la calle. La vemos cuando comparamos ciudades, en si se puede caminar sin miedo, si el transporte público es digno, si la bicicleta es una opción real y segura, y también vemos cuando se cuestiona invertir en estas mejoras, cuando se duda de la infraestructura ciclista, del transporte público o de los espacios peatonales, cuando se ridiculiza a quien se mueve distinto o se sigue diciendo que el transporte público es solo para pobres. La manera en que nos movemos habla de cómo vivimos, y en este espacio nace justo para hablar de eso: el papel del gobierno, el papel que jugamos como sociedad, y no venimos a imponer, pero sí a exigir, a dialogar y a pensar juntas y juntos la ciudad. Esto es inercia, porque la movilidad no es solo infraestructura, es cultura, es convivencia y es la ciudad que construimos todos los días. No te muevas. Regresamos con inercia. Buenos días, criaturas. Yo soy tu tía Katia y conmigo está el día de hoy. Hola, yo soy Emilia Díaz Corona. Estoy muy feliz de estar aquí. Vamos a hablar de movilidad. El día de hoy comenzamos con transporte público, el tema que está en boca de todos. No sé por qué, me pregunto qué habrá pasado en estos días que todos estamos hablando de esto. ¿Quién sabe? Tal vez se alinearon los planetas y ya las personas decidieron tomar este tema así nomás. El día de hoy empezamos con unos datos para ver qué nos cuestionamos. En el estado de Jalisco actualmente se estima que tenemos 3 millones de viajes diarios. De estos 3 millones de viajes diarios, aproximadamente 1 millón de viajes son en transporte masivo, como las líneas de tren ligero, las líneas de macrobús. Y el aumento que nos están proponiendo hoy en día equivale al 47%. 4.5 pesitos, 14 pesos en total. Tenemos además que son 229 concesiones de transporte público colectivo aproximadamente en el área metropolitana nada más. 9 son al interior del estado. Y de esas aproximadamente 6,000 unidades de transporte para abastecer estos 3 millones de viajes al día. Wow. También sabemos que en enero, solo en enero de 2026, ya tenemos 51 víctimas de siniestros con el transporte público. Solo en el mes de enero. Solo en el mes de enero. ¿En el área metropolitana o en...? En el área metropolitana. Ok. Esto según el Observatorio de Movilidad. Ok. ¿Qué podemos decir de esto? ¿Qué sabemos? Híjole, pues siento que el tema del transporte público en general es gigante y se puede abordar desde diferentes aristas y bueno, más bien yo creo que ahorita el tema en boga es el tema del tarifazo. No sé si quieras empezar por eso o quieras que hablemos un poquito de algo más. Pues vamos viendo cómo se vive el transporte público en esta ciudad. ¿Cómo se vive? Híjole, podemos empezar con anécdotas personales. Por supuesto. Chismecito. Bueno, yo empecé no me presenté bien, yo estudié psicología, yo no soy ni arquitecta ni ingeniera, creo que eso es importante para los comentarios que voy a decir, para contextualizarlo. Y creo que mi historia personal con el transporte público empezó en la prepa. En la prepa fue cuando me cambié de la escuela en la que estaba y me tuve que empezar a mover yo sola en camión, y para mí fue increíble, fue de las mejores cosas que me ha pasado en la vida porque representó como
un tema de libertad, ¿no? Pero pues junto con eso se llevó, o sea, me empecé a conocer lo que era el sistema de transporte público, ¿no? Que bueno, yo estuve en la prepa como en el 2013, entonces pues era otro transporte público distinto al que es actualmente, y bueno, mi ruta de siempre era el 622 Terranova, me acuerdo. Y esa era una ruta que la verdad funcionaba bastante bien, porque además tenía como grupos de Facebook y la gente como que se iba informando, que ahí podemos ir poniendo un poco sobre cómo la gente se empieza también a organizar cuando las instituciones no se organizan. Claro. Y después empecé a usar mucho el ya, descansa en paz, línea 24, y muchas veces en esa línea yo pensé que iba a morir. Sí, eso es lo que he escuchado, es el consenso de la línea 24. Era, bueno, unos choferes que iban rapidísimo en pleno López Mateos, rebasando. López Mateos ya estaba colapsado para esos momentos. Y bueno, me di cuenta de la deficiencia, o sea, lo deficiente que era el transporte público en esta ciudad, ¿no? Gracias al 24. Entonces sí, bueno, un poco ya hablé mucho de mí, siento. Pues yo empecé a usar el transporte público de muy chiquita. Hay una anécdota que mi mamá adora, que fue mi hermana y yo escapando de casa, porque queríamos ir a ver a mi papá. Así que nos subimos al transporte público a los 8 y 6 años. Sí, desaparecimos un par de horas, no había teléfonos celulares, no había forma de localizar gente, pero llegamos a nuestro destino, porque claro que todo mundo cooperó, porque no era, supongo, tan extraño ver infantes en la calle. Así que llegamos con mi papá, sanas y salvas, pero más o menos toda mi vida usando transporte público. Eso sí, soy de Vallarta. Soy de Puerto Vallarta, el transporte público era muy diferente. Cuando llegué a Guadalajara, y mi recorrido era muy largo, y vivía, supongo, en una zona donde no todo el mundo sabía lo que era CUSEI, o cómo llegar a él. Así que mi primer recorrido fue 2 horas en transporte público. 2 horas en transporte público, después con mucha investigación, mucho trabajo, una guía roji y un poquito de Movit. Llegué en 1 hora. 1 hora fue lo menos que logré hacer. Sí. Y en efecto, la 622 era una gran ruta. Una gran ruta. Y el 51, belleza el 51. Ya. Oye, qué increíble tu historia de 8 a 6 años. Y justo, ya entrando un poco más en tema, me parece que uno de los como objetivos del transporte público debería ser que niñas y niños pudieran moverse de manera libre, ¿no? Porque pensamos que para empezar las niñas y los niños pues no pueden como manejar legalmente, ¿sabes? Y no debería ser la primera opción. Pero qué increíble que tú a tus 8, 6, 9 años te puedas subir y puedas llegar al trabajo de tu papá, o puedas ir con tus amigos a algún lado, ¿no? O sea, como que siento que ese es el sueño y debería ser la meta a la que deberíamos aspirar como ciudad. Sí, sin duda crecer en una ciudad y en un momento de la vida en que el transporte público te permitía eso, o sea, la ciudad te permitía eso, fue incomparable a cualquier otra cosa. Tenías una libertad de movimiento, una capacidad de transportarte, y ver hoy en día el costo que implica, o sea, el cálculo, hacer el cálculo de una ruta que incluya el costo de todos tus traslados, el tiempo que va a tomar. Hace unos días mi sobrina quería llegar a Tonalá. Y hacer el cálculo no solo en costo, en tiempo, en cuánto tiempo iba a tener disponible para disfrutar Tonalá antes de poder regresarse, porque pues la hora. Claro. Es muy complicado. Claro. Escuchas las historias de toda la gente que vive en la periferia y tiene que despertarse a las 4 de la mañana para llegar a su trabajo, porque son 1 hora y media, 2 horas de trayecto, más transbordos, más la caminata